strony Europarlamentu pani poseł Elena Valenciano. Bardzo proszę. Señor presidente, el próximo día 10 se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Es un buen momento para que la Unión Europea reafirme su liderazgo internacional en los esfuerzos por abolir la pena capital y en favor de una moratoria universal en las ejecuciones. ¿En qué punto estamos? Pues hay buenas noticias, pocas, y bastantes malas noticias. Voy a empezar por las malas. 58 países del mundo todavía retienen en su ordenamiento la pena de muerte. 22 de ellos practicaron ejecuciones en 2014. Algunos Estados aplican la pena de muerte a un número alarmantemente alto de personas. La información, por cierto, es muy difícil de agregar porque hay países que no dan datos sobre sus ejecuciones. Es el caso de China y de Vietnam, países muy importantes, prácticamente socios de la Unión Europea. Ocultan información que deberíamos exigir de manera contundente, porque además la falta de datos sobre China destroza cualquier estadística que necesitemos para hacer una verdadera valoración de la aplicación de la pena de muerte en el mundo. Así que esta es mi primera conclusión. La Unión Europea debe exigir a los países con los que mantiene importantes relaciones datos ciertos sobre el número de ejecuciones que se producen en aplicación de sus leyes civiles y militares. Las ejecuciones en la parte del mundo de la que se tienen datos han disminuido en 2014, un 20% con respecto a 2013, las ejecuciones de los países de los que se tienen datos. Sin embargo, en algunos países concretos, las ejecuciones no solo no han disminuido, sino que se han incrementado en este mismo periodo de tiempo. El cuadro de deshonor en cuanto a ejecuciones lo encabezan Irán, con 289 ejecuciones anunciadas en 2014, y Arabia Saudí, con 130 ejecuciones en este año. Nuestro más preciado aliado, los Estados Unidos de América, por cierto, están muy arriba en la tabla de aplicación de la pena de muerte, 35 en 2014. De las 607 personas ejecutadas en 2014, el 70% lo fueron solo en 3 países: Irak, Irán y Arabia Saudí. Estados Unidos de América, Indonesia, Japón, Malasia y Pakistán ejecutaron en 2014 a personas con discapacidad mental, física e intelectual. La segunda parte de mi intervención la quiero dedicar a lo que denominamos el corredor de la muerte mundial, es decir, aquellas personas que tienen una sentencia y que aún no han sido ejecutadas, que esperan, los condenados que esperan. En 2014 se condenó a muerte a casi un 30% más de personas que en 2013. Por tanto, el corredor de la muerte mundial no solo no disminuye, sino que se incrementa. Y pensamos, además, que los datos reales son muy superiores a los que conocemos. Egipto, 509, Nigeria, 659, Pakistán, 231 y Bangladesh, 142, encabezan el ranking de condenas en 2014. Egipto y Nigeria registran un incremento enorme en cuanto a estas condenas. Nuestro aliado, los Estados Unidos de América, vuelve a quedar muy arriba en la tabla de condenas, 72 condenas a muerte en 2014. En el mundo, más de 19.000 personas estaban condenadas a muerte a final de 2014, y de ellas 8.500 solamente en Pakistán, país que, como saben, ha levantado la moratoria a la que se había comprometido. El debate de esta tarde lo ha impulsado la Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento, los grupos políticos de esta subcomisión. Queremos saber qué medidas ha puesto en marcha la Unión Europea para avanzar en la abolición de la pena de muerte y, en especial, en sus relaciones bilaterales con los países que la retienen, sobre todo con aquellos en los que se está incrementando. Personalmente, me gustaría saber, además, hasta qué límite estamos dispuestos a llegar a presionar desde las instituciones de la Unión Europea. ¿Estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestra negociación de acuerdos con algunos países para exigir la moratoria y la abolición? ¿Estamos dispuestos? Algunos países son muy distintos a nosotros y será muy difícil
llegar a acuerdos con ellos, pero algunos son muy parecidos, algunos comparten nuestra visión. Por ejemplo, los Estados Unidos de América. Creo que estamos legitimados y podemos permitirnos añadir a la dificultad de la negociación del TTIP la moratoria y la abolición de la pena de muerte. Verán, se trata de salvar vidas. Se trata de que la Unión Europea ayude a salvar vidas, cumpla con su compromiso de salvar vidas, también en sus relaciones con los países terceros. Gracias por su paciencia, presidente.